hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos vayan a escuchar. Les damos la bienvenida a este programa de esta ocasión. Y hablando de presentes, hoy está presente con nosotros Yosimar Ramos. Yosi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto de haber podido estar aquí con todos ustedes. Vamos a comenzar con la cápsula cultural de esta ocasión de Cachicultura. Y la cápsula va a ser sobre la inspiración. Yosi hace ilustraciones. Aquí hay una, voy a mostrar otra, están muy bonitas. Es un estilo muy particular. Todas las ilustraciones que he visto tienen este mismo estilo de dibujitos. Y yo soy pésima dibujando, soy un asco. Entonces me da mucha curiosidad y quiero saber cómo es que tú te inspiras para hacer tus ilustraciones, y también vamos a hacer ahí quizás algunas comparaciones en cuanto a la escritura. Porque es muy fácil para nosotros los escritores, porque pues con las palabras dices todo. Sin embargo, ustedes o tú que eres ilustradora, ¿cómo es que dices lo que quieres decir sin palabras? Órale, esa es una pregunta muy interesante que yo me fui desarrollando conforme a toda mi carrera de artista. Entonces, resulta que, bueno, sí, yo desde siempre he querido como contar historias. Y entonces yo nunca he sido buena escribiendo justamente, y tampoco soy buena con las palabras. Entonces, en la carrera de artes visuales aprendí cómo desarrollar a través de las imágenes como un lenguaje en el que yo pueda comunicarme y transmitir un lenguaje a través de las imágenes. Okay. Y ¿una sola imagen te cuenta una historia o hay más de una historia en una imagen? En las tuyas, por ejemplo. Bueno, en las mías, en algunas sí, en algunas no. En algunas una imagen nos puede representar todo un contexto, por ejemplo, y en otras tú son una serie de sucesiones de imágenes que nos cuentan una historia. ¿Y cómo es que tú llegas a esa... ¿Como inspiración? Sí. Bueno, pues son diferentes formas. Yo creo que todos los artistas tenemos diferentes procesos creativos. Entonces, por ejemplo, mi proceso creativo tiene un poco que ver como con una serie de procesos, una metodología, por así decirse. Y pues no podría decir que todos los artistas tenemos ese mismo procedimiento, ¿no? Por ejemplo, hay cierto tipo de artistas que utilizan la música, hay otros que su fuente de inspiración es, por ejemplo, una cerveza, no sé. O sea, hay distintos procesos creativos en los artistas y en todo tipo de artistas. Tenemos aquí a ver, al azar. ¿Esta es una niña? ¿Sí es una niña? Sí. Tenemos una niñita con los ojos cerrados y solo está enfocada su carita y tiene alrededor de ella como hojas. ¿Qué historia nos quieres contar con esta foto? Con esta ilustración, perdóname. Bueno, desde siempre me ha gustado como las imágenes que tienen un poco que ver con la naturaleza. Entonces, me gusta generar estos entornos como curiosos, como un cuadro muy cerrado. Y por ejemplo, ese tipo de historias, por ejemplo, lo que está contando en esta imagen, puede representar cualquier tipo de cosas. Y es lo interesante del arte, que tú puedes interpretar lo que sea, o lo que a ti te puede gustar, y está bien, ¿no? Por ejemplo, para mí puede interpretarse como, no sé, puede ser que yo la estoy espiando, o que ella me esté espiando a mí. Y por ejemplo, tú lo puedes representar como tranquilidad o paz. Sí, yo lo siento como tranquilidad. Y este estilo que tú tienes, que es muy particular tuyo, ¿cómo fue que llegaste a él? Este estilo se fue desarrollando con mucha práctica. Yo no puedo decir que es un estilo, es una forma en la que me siento a gusto dibujando. Entonces, a mí siempre me ha gustado lo que tiene que ver con contenido infantil, sobre todo porque creo que los niños son artistas. Entonces,
pues yo también me siento una artista. Congeniamos los niños y yo. Y pues tomé la rama de la ilustración infantil. Después, conforme a mi carrera también, dije, mira, me gustaría crear historias. Y ahí fue donde empecé a crear como cómics, historias, y como que lo que más me llamó la atención fue la ilustración de libro, pues, de libro infantil. Está muy interesante. Entonces, por ejemplo, nosotros los escritores, por lo general nos enfocamos en un género. En mi caso, pues el misterio, el thriller, o sea, que abarca como ese mismo género, suspenso, terror. ¿Cómo, aparte de infantil, cómo definirías tú tu género? Mi género, no sé, no podría definir como un género aún, porque, por ejemplo, casi todo el contenido que hago de ilustración es bajo encargo. Entonces me dicen, hazme un libro de sexualidad, por ejemplo. Y entonces yo me adapto, inclusive a opciones con temática infantil. Algunas de ellas las trato como de adaptar para un público inclusive mayor. Entonces podría decir que mi género es, pues, no sé, la fantasía, el surrealismo. Sí, yo creo que sí. A lo que he estado viendo en tus redes sociales, sí. De hecho ya le di, ya te sigo. Me falta seguirte en Instagram porque por problemas lo desinstalé de mi celular. Sí. Entonces, pero bueno, te voy a seguir. En Facebook ya tengo el like. Pero ahora, en cuanto a la inspiración, ¿a ustedes o a ti en particular como ilustradora te llega algún momento en el que dices estoy bloqueada? Y si sí, ¿cómo es que tú superas ese bloqueo artístico? Muy difícil el bloqueo creativo, sobre todo es cuando tengo sobrecarga de trabajo, como ahorita, ¿no? Entonces, hay momentos en el que yo tengo muchísima carga de trabajo y a veces inclusive hago dibujos, pero ya sí como esa introspección, ese sentimiento, ese feeling, ¿no? Y después de un rato, pues, o sea, llega, o sea, es como la creatividad, yo la relaciono mucho con el ocio. Entonces, bueno, está científicamente comprobado que la creatividad viene del ocio. Entonces, durante todo ese proceso de tiempo tienes como que buscarla, ¿no? O sea, tienes que estar trabajando, practicando, y si no llega a ti, pues, bueno, por lo menos lo que yo hago es como estar viendo procesos creativos inclusive de otros artistas, inspirarme de otros trabajos. Por ejemplo, a mí me encanta el teatro. Yo no sabía que me gustaba el teatro, pero ahora me gusta el teatro. Entonces, es estar como buscando, inclusive no solamente de tu propio estilo, por ejemplo, puedes tú que te inspiras a través de las historias de terror y todo eso, pues yo creo que nos nutre mucho el ver el trabajo de otros artistas. Ok, entonces cuando tú te bloqueas, ¿buscas inspiración en alguna otra obra? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, en mi último viaje de trabajo, inclusive los viajes me sirven, ¿no? En mi último viaje de trabajo yo estaba así de, mira, o sea, como que me funcionó estar con mis compañeros y entre pláticas y charlas, ellos hablaron sobre que el color era un concepto mental, ¿no? Que todo, pues era algo que nosotros desarrollamos en nuestra cabeza. Y yo dije, oye, sí es cierto. Y entre esas pláticas yo dije, debería de ser un libro para niños con autismo. O debería de ser un libro para este tipo de personas. O debería de ser un libro para, no sé, para esto. Y o sea, y son como proyectitos que traigo en la cabeza y aún no sé cómo desarrollarlos, pero como que están en mi almacenamiento. En espera de salir a la luz. Creo que te ha pasado. Sí pasa. Hay algunos que se pierden ahí, ¿no? Sí, se pierden, pues, pero para eso es como otra recomendación, si ustedes son ilustradores o si les gusta el dibujo, yo les recomiendo que tengan sus sketchbook o, por ejemplo, en tu caso, tus cuadernitos y estar como haciendo un registro de todas las ideas que te llegan. Inclusive yo a veces duermo con un cuaderno en
en la cabecera de mi cama para poder, de repente en la noche llegan como las ideas y entonces lo tengo que aguardar. Sí. ¿Alguna idea que nos quieras platicar que te llegó durante la noche? Durante la noche. Uy. Sí, me llegó una idea y está en mi Instagram, por si quieren seguirme, Yossi Lustra. Era una historia que hice de mi gato, porque justamente mis gatos siempre están haciendo cosas en la noche y parece que fueran fantasmas. Entonces, yo hice una historia relacionada con los fantasmas y los gatos, ¿no? Sí. No hace falta verla. Sí. Porque me gustan los fantasmas y los gatos. A mí también. Sí. Pero yo creo que lo bueno, bueno... los fantasmas no. Bueno, sí, están interesantes, pero yo creo que lo bueno de tener un gato es que en la noche, como son muy activos, si hay fantasmas, pues tú le echas la culpa al gato, ¿no? Ay, fue el gato. Justamente esa era la historia, ¿no? Así de, ¡ay, hay un fantasma! Y entonces después el fantasma enojado con el gato, así de, ¡ah! ¿Por qué, gato? Siempre me quitas el protagonismo. Esa es la ventaja, pero qué bonito. Entonces, hay que seguir Yossi Lustra en Instagram para que puedan ver esta historia de la que nos está platicando. Y ahora tengo la duda en cuanto a lo de la inspiración y que yo soy pésima dibujando. ¿Qué consejo nos puedes dar a aquellos que nos gustaría dibujar pero somos malísimos? Bueno, sobre todo, primero decirles que no existen dibujantes malos. Eso es lo primero. No existe nadie que sea malo en el arte. El arte es para todos. Entonces, eso. Y segundo, ser dedicado. Creo que es lo que a mí me ha funcionado y sobre todo porque yo creo que mi técnica no es la mejor, pues. Pero sí he sido una persona dedicada y tengo mucha pasión en mi trabajo. Entonces, me puedes ver a las 10 de la mañana toda desesperada o a las 8 de la mañana. Yo odio levantarme temprano, pero tengo que levantarme temprano para poder trabajar. Ajá. Entonces, es tener mucho amor al trabajo y inclusive, pues, si tus dibujos no son exclusivamente los mejores, tú quererlos, ¿no? Son como tus pequeñas creaciones. Sí, soy muy mala. Y esto de que dices que te levantas a veces a las 8 o que a las 10 de la mañana y todo eso, ¿hay un horario en el día en el que tú te sientas más inspirada o puede variar? Mira, normalmente mis horas creativas son en la noche. Sí, mis horas creativas son en la noche. Pero como ahora con los trabajos y con todo eso, he tenido que ordenar mis horarios. Entonces, trabajo pues normalmente entre las 8 y la 1 de la tarde. Y ya todo lo que es el resto de la tarde y hasta la noche trabajo dando clases de pintura. ¡Qué padre! ¿En dónde? Por si se quieran escribir. Trabajo en la Casa de la Cultura Tonalá y sí, nomás en la Casa de la Cultura Tonalá. Por ahora. Por ahora. Ya en la sección de entrevista te voy a hacer un poco más de preguntas con respecto, porque también vi unas cositas ahí en tu Facebook, pero esperen a la sección de entrevista. Va. Y ya volviendo a la cápsula cultural, puede ser quizás una pregunta difícil. ¿Qué es para ti la inspiración? Tengo una serie de ilustraciones que hice hablando de la inspiración. Pero yo creo que la inspiración es como ese momento en el que te llega como el dedo de Dios, la iluminación. No sé, tiene un poco que ver yo lo relaciono con el ocio y ese momento en el que llega una idea, simplemente, o sea, es una idea que te apasiona. Yo podría decirle que es una idea apasionante, porque cuando uno está inspirado, solamente quieres trabajar en eso, ¿no? Sí, te obsesionas con la idea. Uh-huh. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y ya nos contaste sobre tu proceso la inspiración, sobre un poquito de tu trabajo, sobre
aquí tenemos un poquito de la forma de los dibujitos de Josie. Y yo he visto que haces aparte varias cosas, o sea, no solo ilustraciones, sino también un mural y todo eso. De todo, ¿hay algo que te guste más? Me gusta todo. Niños no me odien, pero la que menos me gusta son las clases. Son las clases, y la que más me gusta actualmente podría decir que es la pintura. Siempre ha sido como mi conexión, o sea, yo me siento feliz pintando. Y podría decir que intermediamente la ilustración digital. Okay. Entonces primero pintura y luego ilustración digital. Sí, o sea, es que es como, pues, es como la pintura, yo la relaciono como con mis principios del arte. Entonces, ya el arte digital, pues estás viendo una pantalla y aún así no es tan físico, no se siente tanto la sensación como cuando estás pintando. Y en cuanto al tiempo, ¿qué diferencia hay entre una pintura y una ilustración? Muchísimo. Yo no tengo idea. Más o menos como cuánto tiempo lleva uno y el otro. Por ejemplo, una pintura puede tardar días y una ilustración la puedes hacer en 3-4 horas. Están mucho más rápidas. Sí. Esta, por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿te acuerdas cuánto tiempo te tardaste en hacerla? Unas 3 horas aproximadamente. Aquí vemos a una niña con 2 zorritos. Son 2 zorritos, ¿verdad? Sí. 2 zorritos, uno de cada lado, y también está como entre la naturaleza. Una niña con los ojos cerrados. Están muy bonitos los zorritos. Ya para cerrar esta cápsula cultural sobre la inspiración, ¿algo más que nos quieras contar al respecto sobre tu proceso de inspiración? ¿Proceso de inspiración o proceso creativo? Bueno, ambas. Bueno, es que el proceso de inspiración yo lo considero como ese momento en el que llega, pues, o sea, como que llega algo, una idea, y ya. Eso es como algo que te inspira. Pero un proceso creativo tiene más que ver como con esa metodología que tú sigues para poder crear algo. Por ejemplo, ya llegó la inspiración y dices, mira, voy a hacer tal proyecto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo lo que hago normalmente es como durante el transcurso del día estar pensando cómo desarrollar las imágenes. Entonces veo contenido de otros ilustradores y digo, mira, pues podría como poner esta pose, podría poner este otro elemento, o inclusive puedo ver imágenes de otros artistas, sin plagiar obviamente, pero como tomar ideas de lo que otras personas hicieron y yo poder crear mis propias ideas, ¿no? Y después de eso sigue como la parte del bocetaje. En la parte del bocetaje, yo tiendo a utilizar como dependiendo, ¿no? Tengo diferentes sketchbooks para diferentes trabajos. Por ejemplo, para el trabajo de encargos tengo un sketchbook grandote. Y para el trabajo de ideas mías que se me ocurren en el camión, entonces tengo una libretita así súper chiquita. Entonces, hago el boceto. El boceto es como algo, pues, sencillo. Y ya después, yo tiendo como, ya sea un encargo o sea algo personal, pues tiendo como a revisarlo, a compartirlo con el cliente. Y ya después de que el boceto fue aprobado, yo busco una paleta de color específica para poder crear esa imagen. Por ejemplo, entre las paletas también tiene un poco que ver la atmósfera que tú quieras crear. Porque, como tú me dijiste del lenguaje visual, del lenguaje tú tienes, como son imágenes, si pones una atmósfera colorida y feliz y estás contando una historia de terror, pues obviamente no vas a captar la atención de tu público. Sin embargo, si tú utilizas entonces ahí es en el momento en el que yo digo, bueno, entonces quiero que mi historia cuente que estoy triste. Entonces, ¿qué atmósfera voy a poner en esta paleta? Y también, por ejemplo, algunas veces en algunas imágenes
pongo atmósferas que, o sea, ni siquiera yo digo así con palabras que estoy triste, puedo poner una imagen de alguien así y al mismo tiempo poner como algunos elementos de la felicidad. Hay una imagen que se llama Mar de Lágrimas, es un mural que hice, no sé si lo viste. El más reciente que... El más reciente. Entonces, ese se llama Mar de Lágrimas. Y entonces toda la atmósfera de esa imagen tiene colores fríos. Sin embargo, en la parte de la cara del rostro de la protagonista de esta historia es de color cálido. Y entonces aquí lo que yo quise reflejar es que entre toda la tristeza tú puedes encontrar felicidad a través de eso, ¿no? O puedes encontrar la inspiración. Entonces, ahí entra mucho el lenguaje visual que uno como artista utiliza. Entonces, hay que como también meditar la paleta de color que voy a utilizar, en mi caso, y ya después pues hago todo como lo divertido, dibujar, ¿no? Sí. Pero sí se pasa por todos esos, como esos filtros para poder llegar como a la obra final. Entonces, ya de la idea defines la paleta de colores, de la paleta ya empiezas a trabajar. Pues sí, es que como que la idea se va pensando como con días antes, ¿no? Okay. Y ya después como que en algún momento de la vida llega la inspiración y entonces cuando ya llega la inspiración, ahora sí ya digo, mira, voy a poner unos monitos así, ¿no? Quiero contar esta historia. Por ejemplo, con la temática de Día de Muertos, yo quise, como que a mí se me hace bien cliché que todo el mundo dibuje calaveras. Entonces dije, ¿cómo le haré? Entonces, como que tienes que estar meditando las ideas para que no se vean repetidas. Sí. Y ya, bueno, después sigue el boceto sigue la paleta y ya, al final. La ilustración final. Muy bien, está muy interesante, no tenía idea, nunca me he metido en nada al respecto, pero está muy interesante conocer el punto de vista o la forma creativa de otro artista. Está muy padre. Ay, sí. Luego me cuentas el tuyo. Sí, claro que sí. Pero bueno, si les gustó esta cápsula cultural, quédense al pendiente de más novedades.